La lluvia golpeaba el techo de zinc de la pequeña biblioteca municipal de Tegucigalpa, cuando el archivista, don Emilio Vargas, descubrió el cofre de madera bajo una montaña de documentos deteriorados. Era el 23 de noviembre de 1904 y el agua que se filtraba por las grietas del edificio había obligado a trasladar los documentos históricos más antiguos. El cofre, de aproximadamente 60 centímetros de largo por 40 de ancho, había permanecido oculto durante décadas bajo pilas de registros parroquiales y documentos gubernamentales. Su superficie estaba marcada por las iniciales EM, grabadas con mano temblorosa, y cuando don Emilio logró forzar la cerradura oxidada, el olor a papel viejo y humedad se mezcló con algo más perturbador, un aroma dulzón que parecía haberse impregnado en la madera misma. El contenido del cofre reveló inmediatamente por qué había sido escondido con tanto cuidado. 27 cartas atadas con cinta roja, un diario personal con tapas de cuero negro, 3 fotografías borrosas y un documento oficial sellado que llevaba el membrete del juzgado de paz de Yuscarán. Todo pertenecía a don Eusebio Morales, conocido en los montes hondureños como el tío del paso nublado, un hombre que había ejercido una influencia inexplicable sobre las familias de la región montañosa entre 1880 y 1903. Los documentos contaban una historia que las autoridades de la época habían preferido enterrar junto con su protagonista. Antes de adentrarnos en los oscuros secretos que revelan estos documentos, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Queremos saber quién más está descubriendo esta perturbadora historia con nosotros. Cada relato merece ser compartido, especialmente aquellos que nos recuerdan las profundidades a las que puede llegar la naturaleza humana. Don Eusebio Morales había llegado a la región del Paso Nublado en 1879, procedente supuestamente de Guatemala, aunque ningún registro oficial confirmaba su origen. Era un hombre de complexión robusta, con una barba gris perfectamente cuidada y ojos de un verde tan intenso que las mujeres de la zona juraban que podían hipnotizar. Estableció su residencia en una hacienda a 7 kilómetros del pueblo de Yuscarán, en una zona montañosa donde las nubes se enganchaban constantemente en los picos, creando un ambiente perpetuamente neblinoso que le dio nombre al lugar. La primera carta del archivo, fechada el 12 de marzo de 1881, estaba dirigida a don Ramón Zelaya, alcalde de Yuscarán, y en ella don Eusebio se presentaba como consejero matrimonial y mediador familiar. La carta, escrita con una caligrafía meticulosa, explicaba su intención de ayudar a las familias de la región a mantener la pureza de la sangre mediante matrimonios cuidadosamente planificados. Lo que inicialmente pareció una práctica común en las comunidades rurales del siglo XIX, pronto reveló características mucho más siniestras. El diario personal de don Eusebio, que abarcaba 23 años de entradas irregulares, comenzaba con observaciones aparentemente inocentes sobre las familias de la región. En la entrada del 5 de abril de 1882, escribía: «La familia Herrera posee 3 hijas en edad matrimonial. Eugenia, la mayor, de 17 años, muestra características favorables para la perpetuación del linaje. Sus hermanas menores, Esperanza de 15 y Elena de 13, requieren mayor observación.
La meticulosa documentación de edades, características físicas y aptitudes reproductivas se extendía por páginas enteras, creando un registro perturbador de prácticamente todas las mujeres jóvenes de la región. Lo que distinguía a don Eusebio de otros patriarcas rurales era su método sistemático y su peculiar interpretación del concepto de clan. Según su diario, él no se consideraba simplemente un habitante más de la región, sino el patriarca natural de todas las familias que vivían en un radio de 20 kilómetros alrededor de su hacienda. En una entrada del 21 de septiembre de 1884, escribía: «El clan se extiende más allá de los vínculos de sangre inmediatos. Todo aquel que acepta mi guía se convierte en parte de la gran familia. Las hijas del clan deben casarse dentro del clan para preservar la pureza y la unidad». Esta filosofía aparentemente benévola ocultaba un sistema de control que gradualmente había convertido la región en su feudo personal. Los testimonios de los habitantes de la época, recopilados por el propio don Eusebio y conservados entre sus papeles, revelan cómo había logrado establecer su influencia. Doña Carmen Aguilar, madre de 5 hijas, declaraba en una carta del 3 de noviembre de 1885: «Don Eusebio nos ha ayudado enormemente desde que mi esposo falleció. Nos proporciona medicinas cuando estamos enfermas, nos presta dinero sin intereses y siempre está dispuesto a mediar en nuestros conflictos familiares. Es natural que consultemos con él las decisiones importantes sobre el futuro de nuestras hijas». Esta dependencia económica y emocional era el primer paso en un proceso de manipulación cuidadosamente orquestado. El segundo paso se revelaba en las cartas que don Eusebio enviaba a los padres de las jóvenes casaderas. En una misiva dirigida a don Teodoro Martínez, el 14 de febrero de 1886, escribía: «He observado con satisfacción el desarrollo de su hija Rosario. A los 19 años ha alcanzado la madurez perfecta para el matrimonio. Mi sobrino Evaristo, de 23 años, ha expresado interés en formar una alianza con su familia. Como usted sabe, Evaristo posee tierras propias y un carácter noble que garantizaría la felicidad de Rosario». La carta continuaba detallando los beneficios económicos y sociales de la unión, pero omitía mencionar que Evaristo era en realidad primo hermano de Rosario. La investigación posterior reveló que don Eusebio mantenía registros genealógicos detallados de todas las familias de la región y utilizaba este conocimiento para organizar matrimonios que, en muchos casos, involucraban grados de parentesco que habrían sido considerados inapropiados en otras circunstancias. Su estrategia consistía en presentar estas uniones como alianzas familiares convenientes, enfatizando los beneficios económicos y minimizando o directamente ocultando las relaciones de sangre existentes. El documento oficial encontrado en el cofre arrojaba luz sobre cómo las autoridades locales habían comenzado a sospechar de las actividades de don Eusebio. El informe, firmado por el juez de paz, don Abundio Reyes, el 8 de agosto de 1901, describía una investigación iniciada tras las quejas de varias familias de la región. Han llegado a este juzgado múltiples denuncias sobre irregularidades en los matrimonios organizados por don Eusebio Morales. Comenzaba el documento. Los denunciantes alegan que el señor Morales ha estado promoviendo uniones entre parientes cercanos sin informar debidamente a las familias
sobre estos vínculos de consanguinidad. La investigación había revelado que en un período de 20 años, don Eusebio había organizado 43 matrimonios en la región, de los cuales 31 involucraban algún grado de parentesco entre los contrayentes. En 12 casos, los novios eran primos hermanos, en 15, primos segundos, y en 4 casos particularmente alarmantes. Los matrimonios se habían celebrado entre tío y sobrina, o entre cuñados viudos y hermanas menores de sus esposas fallecidas. El patrón era consistente. Don Eusebio presentaba estos arreglos como convenientes alianzas familiares. Proporcionaba incentivos económicos para asegurar la aceptación y utilizaba su influencia para acelerar los trámites civiles y religiosos. Las fotografías encontradas en el cofre añadían una dimensión visual perturbadora a la documentación. La primera mostraba a don Eusebio rodeado de 12 mujeres jóvenes durante lo que parecía ser una celebración familiar. Todas vestían ropas similares, blancas con detalles en azul, y mantenían expresiones extrañamente uniformes, sonrisas forzadas que no llegaban a sus ojos. En el reverso de la fotografía, con la misma caligrafía meticulosa del diario, se leía: «Las flores del clan, cosecha de 1892. Todas encontrarán su lugar apropiado dentro de la familia». La segunda fotografía era aún más inquietante, tomada aparentemente durante una ceremonia matrimonial. Mostraba a 3 parejas jóvenes posando junto a don Eusebio y un sacerdote cuya identidad no pudo ser establecida. La imagen había sido tomada frente a la iglesia de Yuscarán el 15 de junio de 1895, según la anotación en el reverso. Lo perturbador no era solo la evidente juventud de las novias, que parecían tener entre 14 y 16 años, sino la expresión de orgullo paternal en el rostro de don Eusebio mientras posaba con su mano derecha sobre el hombro de una de las jóvenes y la izquierda sobre el hombro del novio correspondiente. El testimonio más revelador se encontraba en una serie de cartas que una joven llamada Esperanza Solórzano había logrado enviar secretamente a su hermana en Tegucigalpa. Las cartas, fechadas entre marzo y julio de 1900, describían su experiencia después de haber sido seleccionada por don Eusebio para casarse con su sobrino adoptivo, un hombre 30 años mayor que ella. «Mi querida hermana», escribía en la primera carta, «no puedes imaginar la extraña vida que llevamos aquí en el Paso Nublado. Don Eusebio nos reúne cada domingo después de misa para lo que llama consejos familiares. Todas las mujeres casadas debemos asistir y él nos instruye sobre nuestros deberes como esposas y madres del clan». Las cartas posteriores revelaban que estos consejos familiares incluían sesiones donde don Eusebio interrogaba detalladamente a las mujeres sobre sus vidas matrimoniales, sus ciclos reproductivos e incluso sobre la intimidad de sus relaciones conyugales. «Nos hace preguntas que ningún hombre debería hacer», escribía Esperanza en una carta del 12 de abril. Dice que es necesario para mantener la armonía del clan, pero hay algo en sus ojos cuando habla que me produce escalofríos. Algunas de las mujeres mayores parecen hipnotizadas por sus palabras, como si hubieran perdido la capacidad de cuestionar sus métodos. La carta más perturbadora, fechada el 21 de julio de 1900, describía un incidente que había ocurrido durante uno de estos consejos familiares. «Ayer
Don Eusebio anunció que había llegado el momento de planificar los matrimonios de las niñas que cumplirán 15 años el próximo año. Escribía Esperanza, con una caligrafía notablemente más temblorosa. Sacó un cuaderno y comenzó a leer nombres y combinaciones, como si estuviera planificando la siembra de cultivos. Cuando la madre de una de las niñas se atrevió a sugerir que su hija era muy joven, don Eusebio la miró de tal manera que la mujer inmediatamente guardó silencio. Después nos recordó que la supervivencia del clan dependía de la obediencia completa a las tradiciones familiares. El diario de don Eusebio proporcionaba su perspectiva sobre estos eventos, revelando una mentalidad que mezclaba delirios de grandeza con una comprensión distorsionada de la genética y la herencia. En una entrada del 30 de agosto de 1900, escribía: «Los forasteros no comprenden la importancia de mantener las líneas de sangre puras. Cada matrimonio fuera del clan diluye las características superiores que hemos cultivado durante décadas. Las mujeres del exterior traen debilidades y tendencias indeseables que pueden manifestarse en futuras generaciones. Solo mediante la selección cuidadosa dentro del clan podemos garantizar que nuestros descendientes mantengan la fortaleza física y mental que nos distingue». Esta filosofía pseudocientífica se combinaba con un sistema de recompensas y castigos que don Eusebio había implementado gradualmente. Las familias que seguían sus consejos matrimoniales recibían préstamos sin intereses, ayuda durante las épocas de cosecha, medicinas gratuitas y protección legal en caso de conflictos con otras familias. Aquellos que se resistían a sus planes enfrentaban dificultades inexplicables. Sus cultivos se enfermaban misteriosamente, sus animales desaparecían y se encontraban excluidos de las redes de ayuda mutua que don Eusebio había establecido. Don Silverio Hernández, uno de los pocos hombres de la región que había desafiado abiertamente a don Eusebio, describía en una carta dirigida a las autoridades de Tegucigalpa su experiencia al negarse a casar a su hija de 16 años con el sobrino designado por el patriarca. «Desde que rechacé la propuesta de don Eusebio», escribía en mayo de 1902, «mi familia ha sido víctima de una campaña sistemática de persecución. Nuestros vecinos, que antes eran amigos cercanos, ahora nos evitan. El tendero se niega a vendernos provisiones a crédito. Incluso el sacerdote ha comenzado a tratarnos con frialdad, como si fuéramos pecadores que han ofendido a Dios». La carta de don Silverio continuaba describiendo incidentes cada vez más preocupantes. «La semana pasada encontramos a nuestras 3 vacas muertas en el pasto sin signos aparentes de enfermedad. Los otros ganaderos de la región aseguran que nunca habían visto algo similar. Ayer, mi esposa descubrió que alguien había estado observando nuestra casa durante la noche. Encontró huellas de botas bajo la ventana del cuarto donde duerme nuestra hija. Estamos considerando abandonar la región, pero don Eusebio ha hecho correr la voz de que ninguna familia debe vendernos tierras o contratarnos como trabajadores». El sistema de control de don Eusebio se había vuelto tan sofisticado que incluso había establecido una red de informantes entre las mismas mujeres del clan. Según las anotaciones en su diario, designaba periódicamente a madres consejeras, cuya función era reportarle sobre las actitudes y comportamientos de las demás mujeres. Estas informantes
recibían privilegios especiales, mejores asignaciones de tierras para sus familias, acceso preferencial a los servicios médicos que don Eusebio proporcionaba, y la promesa de que sus hijas serían seleccionadas para los matrimonios más ventajosos dentro del clan. Una de estas madres consejeras, doña Petrona Castillo, había dejado un testimonio detallado de sus actividades en una confesión escrita que encontró el padre Tomás Inestrosa, párroco de Yuscarán, entre sus papeles personales después de la muerte de la mujer en 1903. Durante 5 años serví como los ojos y oídos de don Eusebio entre las mujeres del clan. Comenzaba la confesión. Mi trabajo consistía en identificar a aquellas que mostraban signos de rebeldía o descontento con los arreglos matrimoniales. Don Eusebio me había enseñado a reconocer las señales. Mujeres que hacían demasiadas preguntas sobre los antecedentes de sus pretendientes. Madres que mostraban reluctancia excesiva hacia los matrimonios propuestos. Jóvenes que expresaban deseos de estudiar o trabajar fuera de la región. La confesión de doña Petrona revelaba que don Eusebio había desarrollado métodos específicos para tratar cada tipo de resistencia. Para las mujeres que hacían demasiadas preguntas, organizaba sesiones privadas donde les explicaba, con documentos genealógicos aparentemente legítimos, pero cuidadosamente falsificados, que los vínculos de parentesco eran más lejanos de lo que realmente eran. Para las madres reluctantes, aplicaba presión económica y social hasta que cedían. Para las jóvenes rebeldes, había desarrollado lo que llamaba terapia de orientación familiar, sesiones individuales donde combinaba manipulación psicológica con amenazas veladas contra sus familias. El final de don Eusebio llegó de manera tan abrupta como misteriosa. Había sido su ascensión al poder. El 17 de octubre de 1903 fue encontrado muerto en su estudio por su ama de llaves, doña Jacinta Mejía. La muerte fue oficialmente atribuida a un ataque al corazón, pero las circunstancias generaron sospechas inmediatas. El cuerpo había sido descubierto sentado en su escritorio con la pluma aún en la mano y una hoja de papel en blanco frente a él. No había signos de lucha, pero su expresión, según describía doña Jacinta, era de terror absoluto, como si hubiera visto al mismo demonio. El doctor Aurelio Padilla, médico de Yuscarán, que examinó el cuerpo, anotaba en su informe médico: el difunto presenta todos los síntomas de un paro cardíaco súbito, pero la ausencia total de antecedentes de problemas cardíacos y la expresión de extremo terror en su rostro sugieren que pudo haber experimentado un shock emocional severo momentos antes de su muerte. Desafortunadamente, al estar solo en el momento del deceso, nunca sabremos qué pudo haber causado tal reacción. Más inquietante aún era el hecho de que, en los días inmediatamente posteriores a la muerte de don Eusebio, varias mujeres del clan comenzaron a reportar pesadillas similares. Soñaban con el patriarca fallecido visitándolas en sus casas, susurrándoles que su trabajo no había terminado y que otras manos continuarían su labor. Esperanza Solórzano, en su última carta a su hermana, describía uno de estos sueños. Se aparece al pie de mi cama cada noche, vestido con la misma ropa que llevaba el día de mi boda. Me dice que la muerte no puede detener la voluntad del clan, que otros han heredado sus conocimientos y que la selección continuará. Cuando despierto, juro que puedo oler ese aroma dulzón que siempre lo acompañaba,
como si realmente hubiera estado en la habitación. La investigación oficial sobre las actividades de don Eusebio se cerró abruptamente tras su muerte, oficialmente por falta de evidencias suficientes para procesar a un difunto. Sin embargo, documentos encontrados posteriormente en los archivos de la iglesia local sugieren que las autoridades eclesiásticas y civiles habían llegado a un acuerdo tácito para enterrar el asunto. El padre Tomás Inestrosa escribía en una carta dirigida al obispo de Comayagua el 3 de noviembre de 1903. Hemos decidido que la revelación pública de las actividades del difunto don Eusebio causaría un escándalo innecesario y podría dañar irreparablemente la reputación de las familias inocentes que fueron víctimas de su manipulación. Es preferible permitir que el tiempo cure las heridas y que la comunidad gradualmente regrese a la normalidad. Pero la normalidad nunca regresó completamente al Paso Nublado. Los matrimonios organizados por don Eusebio habían creado una red de relaciones familiares tan compleja y endogámica que sus efectos se manifestaron durante décadas. Los registros médicos de la región, conservados en el Archivo Departamental de Francisco Morazán, muestran un aumento significativo en casos de malformaciones congénitas, discapacidades mentales y enfermedades hereditarias entre los niños nacidos en las familias del clan entre 1905 y 1920. Más perturbador aún es el hecho de que algunos aspectos del sistema implementado por don Eusebio parecen haber sobrevivido a su creador. En 1931, el antropólogo estadounidense Dr. Richard Whitmore visitó la región como parte de un estudio sobre tradiciones matrimoniales en comunidades rurales hondureñas. En su informe, publicado en la revista Journal of American Anthropology en 1932, describía prácticas matrimoniales que encontraba sorprendentemente sistemáticas para una comunidad campesina aparentemente aislada. Whitmore notaba que las decisiones matrimoniales en el Paso Nublado parecen seguir patrones específicos que priorizan la conservación de propiedades familiares y características físicas particulares, sugiriendo la existencia de un sistema de selección que va más allá de las consideraciones económicas típicas en estas comunidades. El doctor Whitmore también documentaba la existencia de lo que los locales llamaban el Consejo de las Abuelas, un grupo informal de mujeres mayores que ejercía influencia considerable sobre las decisiones matrimoniales de las familias jóvenes. Según su investigación, estas mujeres mantenían registros detallados de genealogías familiares y eran consultadas antes de cualquier matrimonio importante. Es notable, escribía Whitmore, que varias de estas abuelas consejeras afirman haber aprendido sus métodos de un hombre al que se refieren simplemente como el tío, fallecido hace casi 3 décadas. Cuando pregunto por detalles sobre este personaje, las mujeres se vuelven evasivas y cambian de tema, como si mencionarlo fuera inapropiado o peligroso. El cofre encontrado por don Emilio Vargas contenía un último documento que nunca fue incluido en los informes oficiales de la época. Era una carta sin fechar, aparentemente escrita por el mismo don Eusebio, dirigida a mis sucesores en la noble tarea. La carta, redactada en un tono que alternaba entre lo profético y lo delirante, proporcionaba instrucciones detalladas para continuar lo que él llamaba
el gran trabajo del perfeccionamiento familiar. Incluía listas de familias que requerían atención especial, métodos para identificar características hereditarias deseables y técnicas para establecer control sobre comunidades rurales aisladas. El trabajo de purificación del clan no puede morir conmigo, escribía en la carta. He preparado a varias discípulas en los métodos apropiados y he ocultado documentos adicionales en lugares que solo ellas conocen. La selección debe continuar, generación tras generación, hasta que hayamos creado una línea de descendencia libre de las debilidades que plagan a la humanidad común. Aquellos que continúen mi labor encontrarán en estos registros todo lo necesario para mantener viva la tradición. La carta concluía con instrucciones específicas sobre cómo identificar y reclutar nuevos mediadores matrimoniales en otras comunidades, sugiriendo que don Eusebio había contemplado expandir su sistema más allá del paso nublado. La semilla del conocimiento debe plantarse cuidadosamente en terreno fértil, escribía en las últimas líneas. Busquen comunidades donde la tradición familiar sea respetada, donde la autoridad de los mayores sea incuestionable y donde el aislamiento geográfico proporcione la protección necesaria contra la interferencia de forasteros ignorantes. En tales lugares, el trabajo puede florecer durante siglos. Don Emilio Vargas, después de leer completamente el contenido del cofre, tomó una decisión que perseguiría su conciencia durante el resto de su vida. En lugar de reportar el hallazgo a las autoridades, envió los documentos directamente al archivo personal del entonces presidente de Honduras, Manuel Bonilla, con una nota explicando que consideraba el material demasiado sensible para la administración local. No hay registro de que el presidente respondiera a esta comunicación y los documentos permanecieron en los archivos presidenciales hasta que fueron transferidos discretamente al Archivo Nacional en 1945. Lo que más inquietaba a don Emilio no era solo el contenido de los documentos, sino el hecho de que algunas de las familias mencionadas en los registros de don Eusebio seguían siendo prominentes en la política y los negocios hondureños de principios del siglo XX. Al menos 3 apellidos que aparecían repetidamente en las listas genealógicas del patriarca del Paso Nublado pertenecían a familias que habían producido alcaldes, diputados y empresarios exitosos en las décadas posteriores a 1903. El archivo de don Eusebio Morales permaneció clasificado en los archivos nacionales durante más de 70 años. No fue hasta 1975 que un grupo de historiadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras obtuvo acceso a los documentos como parte de un proyecto de investigación sobre tradiciones matrimoniales en Honduras rural. Sin embargo, solo una fracción de sus hallazgos fue publicada y el estudio completo nunca vio la luz pública. Los investigadores citaban consideraciones éticas sobre la privacidad de familias aún existentes como la razón para la autocensura. Uno de estos historiadores, el doctor Carlos Hernández Sosa, escribía en una carta personal a su colega mexicano, doctor Miguel Ángel Asturias, en 1977. Lo que encontramos en el archivo Morales desafía nuestras concepciones sobre el alcance de la manipulación social en las comunidades rurales del siglo XIX. No estamos hablando simplemente de un patriarca autoritario, sino de alguien
que desarrolló un sistema de control social tan sofisticado que sus efectos aún son visibles en la actualidad. Algunas de las prácticas que documentó han evolucionado y persistido de formas que encontramos profundamente perturbadoras. La carta del doctor Hernández Sosa continuaba con observaciones que nunca fueron incluidas en las publicaciones académicas oficiales. Durante nuestro trabajo de campo en la región del Paso Nublado, encontramos evidencia de que ciertos aspectos del sistema Morales siguen influyendo en las decisiones matrimoniales locales. Existe una red informal de consejeras matrimoniales que mantienen registros genealógicos detallados y ejercen presión considerable sobre las familias jóvenes. Cuando intentamos entrevistar a estas mujeres sobre el origen de sus métodos, encontramos un muro de silencio que sugiere que el legado de don Eusebio está protegido por algo más que el simple paso del tiempo. El destino final del cofre y sus contenidos permanece incierto. Los registros oficiales indican que los documentos fueron reubicados por razones de seguridad en 1982, durante la administración del general Gustavo Álvarez Martínez. Desde entonces, no ha habido confirmación oficial de su paradero. Algunos investigadores sospechan que fueron destruidos deliberadamente. Otros creen que permanecen ocultos en algún archivo privado o familiar. Lo que sí se sabe es que el Paso Nublado continúa siendo una comunidad notablemente cerrada, donde los matrimonios entre familias locales siguen patrones que los sociólogos modernos encuentran estadísticamente improbables en una población rural normal. Un estudio demográfico realizado en 1995 por la Universidad de Costa Rica encontró que más del 80% de los matrimonios en la región durante el siglo XX habían ocurrido entre personas que compartían al menos un ancestro común dentro de 3 generaciones, una proporción extraordinariamente alta incluso para estándares rurales. El legado de don Eusebio Morales trasciende la simple curiosidad histórica. Su historia representa una advertencia sobre cómo individuos carismáticos pueden explotar las vulnerabilidades de comunidades aisladas, utilizando la manipulación psicológica, la dependencia económica y la presión social para implementar sistemas de control que pueden persistir mucho más allá de sus propias vidas. En una época donde los movimientos autoritarios encuentran nuevas formas de establecer influencia sobre poblaciones vulnerables, la historia del tío del Paso Nublado nos recuerda que el mal raramente se presenta con cuernos y cola, sino que a menudo llega disfrazado de sabiduría paternal y tradición familiar. La niebla, que da nombre al Paso Nublado, sigue envolviendo la región cada mañana, creando un velo natural que oculta sus secretos del mundo exterior. Los visitantes ocasionales describen una sensación de inquietud inexplicable cuando atraviesan la zona, como si las montañas mismas guardaran memorias de décadas de manipulación y control. Y en las noches especialmente neblinosas, cuando el viento sopla a través de los pinos centenarios, algunos lugareños juran que aún pueden escuchar el eco de una voz autoritaria susurrando sobre la importancia de mantener puras las líneas de sangre del clan.